Bien, comenzamos nuestra serie de circuitos en serie. Vamos a resolver del siguiente circuito aplicando las leyes básicas como la ley de Ohm y, si se da el caso, las leyes de Kirchhoff. Vamos a comenzar con este circuito en serie, con 3 elementos, donde nos piden todo lo marcado en verde: corriente, voltajes de cada resistencia y la resistencia total que ve la fuente hacia el circuito en la parte de la derecha, es decir, la resistencia equivalente desde la fuente hacia la derecha. Ahora bien, empezamos calculando la resistencia total. Lo que hay que hacer para encontrar la resistencia total es aplicar que las resistencias en serie, recordamos, una resistencia equivalente en serie va a ser igual a la suma de todas las resistencias que se encuentran en dicho circuito en serie. Entonces, como vemos acá 3 resistencias, la resistencia total en serie, la RT, sería la suma simplemente de las 3 resistencias, que serían 2 ohms más 1 ohm más 5 ohms. Esto me da 8 ohms. 8 ohms de resistencia equivalente total que ve la fuente hacia el circuito. Ahora, con esto puedo calcular la corriente I total. La I total, como es un circuito en serie, la corriente que circula por la fuente circulará a través de todos los elementos resistivos y siempre va a ser la misma, no tendré ramificaciones donde se divida la corriente. Por lo tanto, como es la misma, utilizo la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia total. Si estoy calculando corriente total, utilizo valores totales. Voltaje total de la fuente vale 20 voltios sobre la resistencia equivalente, que vale 8 ohms. Esto viene siendo 20 entre 8. Podemos sacarle mitad, bueno, podemos reducirla a las fracciones. Entonces sería 10 cuartos y mitad serían 5 medios, lo cual sería 2.5 amperios que circula de corriente. Entonces ya tenemos los dos valores básicos para el circuito. Gracias a este valor de la corriente y a la resistencia equivalente total, puedo ahora calcular la caída de voltaje de cada uno de los elementos, es decir, el voltaje de cada uno de los elementos resistivos que veo acá en verde. Si calculo el voltaje, recordemos nuestra ley de Ohm, el voltaje V1 respondería a la corriente por la resistencia. La corriente que circula a través de la resistencia, que es la misma y que ya la calculé, por la resistencia que tenemos ahí. Por lo tanto, sería la intensidad por la resistencia R1. Sustituyendo, tendríamos como corriente 2.5 amperios que multiplica a una resistencia de 2 ohms. Esto me da 5 voltios. Recuerden, amperio por ohm me da el voltio. Calculando V sub 2, aplicaríamos lo mismo. Sería corriente por la resistencia 2. Entonces, los 2.5 amperios los coloco porque es la misma corriente a través del circuito en serie. Esta es una ley constante para todos los circuitos que se encuentran en serie, que multiplica a 1 ohm. Y esto me da 2.5 voltios. Y finalmente el V3 lo calcularía como la corriente por la resistencia sub 3. Nuestra misma corriente se ramifica en serie, por lo tanto lo multiplico por 5 ohms. Y esto me viene dando 12.5 voltios de caída de tensión. Entonces, lo que tenemos hasta aquí es lo siguiente. Ya sabemos que esta resistencia me absorbe, o mejor dicho, me provoca una caída de voltaje de 5 voltios. Es decir, la caída de voltaje acá son 5 voltios. La caída de voltaje de esta resistencia vale 2.5 voltios. Y el V sub 3 equivale a 12.5 voltios. A mayor resistencia me provoca una mayor caída de voltaje. Menor resistencia me provoca menor caída de voltaje a comparación de la de 5 ohms. Vemos que los 20 voltios de cierta manera se agrupan y van hacia el circuito y se caen proporcionalmente en cada resistencia. 5, 2.5 y 12.5 en suma de estos voltajes me tiene que dar el voltaje que está generando hacia el circuito, que se está alimentando hacia el circuito. Entonces acá no hay pérdida de energía, simplemente es una distribución. Los 20 voltios se caen 5, 2.5 y 12.5. Como se trata de un circuito en serie, la corriente circula a través de cada elemento de la misma magnitud.